Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del resto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Muy buenos días para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pancha la Vida. Como ya saben, estamos con la Panchita. Ayer estuvimos recorriendo Brujas y hicimos unos cuantos kilómetros, así que en el día de hoy tenemos que pegar dos banderas, porque ya estamos atravesando nuestro segundo país con la Panchita. Así que, ¿vamos a eso? Bueno, vamos a hacerlo por orden en que la Panchita pisó los países, no en el que los recorrimos nosotros. Así que el primero que vamos a pegar es el de Bélgica. Bueno, Bélgica. Quedó como en el bordecito. No nos dimos cuenta de esto, mi amor. Bueno, se hizo lo que se pudo. Quedó bien. Ahora, como estamos en Países Bajos, en Tilburg, que hicimos noche, vamos a intentar que esta quede mejor. Ah, qué preciosa. Hay que mirarla de lejos nomás. Y ahí ya está. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos saliendo de Tilburg. La verdad que Países Bajos ya lo recorrimos sin la camioneta y hoy nos vamos a ir a Colonia. No sé si tenía que dejar pasar las bicicletas. Creo que sí. ¿Sí? Pero estábamos... No. Ahí sé. se quedó. Bueno, les comentaba, nos estamos yendo a Colonia, Alemania, que en realidad estamos a 2 horas. Es muy chiquito todo acá, ¿no? Es como que haces 3-4 horas y podés pasar de capaz que 2 países. Porque también tenemos un par de amigos que nos están esperando, de Uruguay ellos. Estamos muy felices porque primero nos vamos a encontrar y segundo nos traen yerba. Así que para ahí vamos. El mejor regalo que nos podían hacer en este viaje. Siempre es bienvenida la yerba. Allá a lo lejos podemos ver un cartel que te dice, según la hora, ¿no? Ahí dice de 6 a 10 y 9, que se puede circular hasta 100 kilómetros por hora. Y luego en la noche ya se puede circular a partir de 120. Así que, mi amor, de noche pisa la Panchita que no pasa nada. Ah, sí, la subo que a 130, 140. Sí, por favor. Ahora por las dudas vamos a 80 como siempre y estamos bien, ¿no? Vamos un poquito más ahora. Un poquito más, pero bueno, dentro del límite, ¿no? Y ahora, como estamos dentro de ese horario, nos marca que el máximo son 100. ¡Woohoo! Nuestros primeros motoqueros europeos. Sí, se ve. ¿Alguno de ustedes es Willy? Ah, Yo creo que ya estamos atravesando Venlo, obviamente por las afueras, por la autopista, que es el último o la última ciudad de Países Bajos hacia Alemania. sí, por lo que hemos visto hasta nuestro periplo europeo, que es muy cortito, acá no, ni siquiera hay un cartel de bienvenido a Alemania ni nada, simplemente transcurrís y ya estás en otro país. Así que vamos a descubrirlo. en Vamos a realidad. descubrirlo, a ver qué onda. Ahí se ve un poquito el límite entre Países Bajos y Alemania, así que estamos cerquita. 50 Ah, y naciones. ahí hay un cartel. ¿Dónde? Allá atrás vas a ver las banderitas. Sí, vamos arriba. ¡Yujú! Oficialmente entramos a Alemania. Vamos arriba. ¿Qué te pasa, Lucy? Estamos en un semáforo y en cada semáforo Lucy piensa que va a bajar. Ya queda así poco, que igual, ya queda poco.
Nos vamos a tomar un desvío en la ruta. Una de las aplicaciones que nos bajamos cuando llegamos acá a Europa, que nos habían recomendado, se llama Fuelio, algo así. Y es para ver en las diferentes estaciones de servicio que hay los precios. ¿Tá? Hay algunas que, por lo que dice la aplicación, se actualizan cada 10 minutos. Se ve que por parte de las personas que trabajan ahí. Entonces vamos chequeando cuál es el mejor precio para ir a cargar combustible. Así que para ahí nos vamos. Bueno, ahí estamos. Es acá, 1.49 con 9. ¿Por dónde se entra? Más económico acá. Bueno, eso es lo bueno de tener la aplicación también, ¿no? Que si tenés tiempo y tenés un poquito de nafta como para poder evaluarlo, lo que haces es irte a la más barata en tu región. Para tener en cuenta, acá sale a 1.49 y en otras, por acá cerca estaba hasta 1.65, 1.70. Mira, Diesel es la última, amor, la 6. Ok. No hemos dicho nada, pero llegamos al país del Volkswagen. Fusca, al país de la combi, por lo menos los inventores. Después Del se replicó Volkswagen en por México. excelencia. Claro, después se replicó en México o se replicó en Brasil también. Bueno, averigüé, es diferente a los de Países Bajos. Primero se pone y después entras y le pagás a una persona física. Así que nuestro tema con las tarjetas me parece que lo vamos a poder solucionar. Esperemos que sí. No lo hacemos siempre, pero de vez en cuando compramos un aditivo, ¿no? Como un limpia inyectores para que todo el residuo de las gasolinas no afecten el andar de la camioneta. Acá la nafta es bastante mejor, pero vamos a hacer. ¡Salud! Salud, Panchita. Bueno, la prueba de fuego, ¿eh? ¡Qué momento! Ahí va. Nuestra hermana alemana. Saliendo de la estación, decir que la ruta va para el otro lado. Qué hermosa que se ve. Recién nos fijamos, el bochito que vimos, el escarabajo, era de México, decía, está a la venta. 9.950 euros. 10.000 euros, tranqui. ¿Cuánto nos darán por la combi esta? ¿Qué opinan ustedes? La pancha no se vende, La pancha no se vende, pero bueno, si hay un numerito fuerte, Lucy, lo ¿vos pensamos. qué decís? Ahí está el cartel que dice Motorhome, así que de esta a la izquierda. Ahí tenés de vuelta. Sí. Por suerte la gente nos está dando paso porque nosotros vamos medio lentos, ¿no? Sí. Mira, acá se podía. Estamos descubriendo... ¿Acá ya se puede? Y ahí había un cartel que decía para allá. Ahora sí, ya estacionamos, comimos un sandwichito, me pegué un bañito. Es verdad. ¿Y a dónde nos vamos? Estamos buscando ahora la parada de lo que sería un tren o un ómnibus, que es el número 5. Vamos a descubrir ahora mejor. Tenemos que ir para ahí, para la derecha, y caminar todavía como unos 500 metros. Ahí va. Al final nos vamos a quedar en Ikea, que es un supermercado varios. Ahí pasa, mira. Ese es el que nos sirve. Ahí va. Bueno, ya estamos yendo para el centro. Estamos averiguando. Linda forma de viajar. Deja por toda la parte central de la colonia. Y Lucy, al ser pequeña, puede ir gratis. Si fuese más grande en tamaño, de repente me parece que paga boleto. Acabamos de bajar cerquita del centro, ¿no? Como donde empieza, digamos. Donde No en la empieza. plaza principal, sino donde empieza para arrancar caminando y ya ir como adentrándonos pasito a pasito. Claro. ¿Qué será? Una obra de arte, un auto con alas. Un auto con alas. Pero ¿Y alto? dorado.
¿Cuál es la duda, María Fer? ¿Qué significarán los números? Si son los lugares de aparcamiento que hay en esos lugares, en esas zonas, como en esas plazas. En las cuadras, sí. O si son 3 ómnibus. No, para mí es una parada de ómnibus. Opción B. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó? ¿Averiguaste? Averigüé. ¿Qué? Y pese a que le hice una explicación absoluta a Fer de que era imposible que fuesen plazas, efectivamente son plazas de auto para estacionar. Yo me imaginaba como estacionamiento en la calle y me parece que son lugares, por ejemplo el de 1200 y pico es el lugar en el centro mismo, en la plaza central, debe haber capaz que un estacionamiento Subterráneo. y muchos lugares de aparcamiento. Por eso que son aparcamientos libres. Apartamentos, parece que- Apartamentos libres. ¿Qué info tenemos acá, Fer? Que dicen que es una joya de la arquitectura. En teoría hay una entrada gratuita, pero para subir al mirador hay que pagar 5 euros. Hay un mirador Hay un mirador que dicen que es espectacular. que hay que subir unos cuantos escalones. Sí, me cae en la duda si son como 150 o 550. Esa es la distancia que estoy manejando. ¿De escalones para arriba? Sí, porque Marce me dijo como 550 Y escalones. tiene pinta, sí, está Y enorme. acá en otro posteo dice 150, entonces no sé. Bueno, veremos. Qué locura, qué linda forma de llegar porque nos metimos por una callecita que nada, está sumamente tranquila, no pasan casi autos y te vas acercando y esto cada vez más grande, se te cae arriba tuyo. Yo me estoy dando cuenta que me encanta la arquitectura gótica. Me encanta que terminen así como en puntita. Buenas, buenas. Mira quién te dice, vos, Para piques. Bueno, Para Ferchu, patizar. tenemos visitas de Tenemos Uruguay. visitas. Estamos con Adri y con Marce que está buscando el lugar a donde nos quieren llevar a probar salchichas ¿Cómo andan, alemanas. chiquilines? Bien, muy bien, gurises. Urice, ¿no? Gurises. Bien. ¿Cuál es la Se nota, invitación que ¿no? nos quieren hacer que tiene ese pique? Tenemos para ir a comer unas salchichas típicas alemanas en una Metzgerei, que es una carnicería. Acá las salchichas juegan mucho, ¿no? Sí, claro. A mí lo que me gusta Eso y la comer en cerveza. Alemania son las salchichas, sí. Hay que probar. Hay que probar, ¿qué vamos a hacer? Ahí vamos. Qué bien. No, ¿de qué? Por eso digo, pero acá Hemos llegado. ¿Esta es la recomendación? Encaja. ¿Es ahí? Ah, va. ¿Cómo se dirá esto? Weisswurst. Excuse me. Dry. Bitte. Ketchup, mustard, Mustard. mustard, Ketchup o Master. Mustard. mustard, Yeah. mustard. Dry mustard. Okay, 10 euros together. ¿Cómo me dominás el alemán, Adri? Ah, no sabés. Me encanta. Andan chusmeando a ver si pueden comprar cerveza. ¿Esto qué Que es? creemos que es esto que tienen ahí en el fondo. ¿Y si compro? La pasa que no tiene. Ahora Marce me contaba que es un mercado donde elaboran sus propios productos y acá los puedes comprar, digamos, frescos o los puedes comprar ya cocinados, prontos para comer. Dale. A ver. Como que es una acá de la zona, ¿viste? Landia. Sale del equipo No, a mí déjame no. Domenico Matti y entra el que juega de local. La cervecita y La la cerveza. salchicha. Sí, ya está. Vamos a ver la Bratwurst. Claro, Bratwurst, está porque muy bueno. para mojar la boca, la cerveza viene. Como una buena porción, ¿no? Es una buena porción. Sí, claro. Para que nunca te olvides de este momento, ¿no? Espectacular. Muy buena. No se olviden de luz hasta ahí. No, ahora le pasamos a Lucy. Está buena. ¿Cuál es que está? Este para. Miren cómo se van las dos aliadas Sí, a mí cualquier cosa. a me comerse viene bien. algo dulce. O sea, dulce todo. Una bizcochería por ahí. Ahora vamos a chusmear a ver qué vende. A ver. ¡Charán! Muchas gracias, Adri. ¡Ay! Espero que sea rico. ¡Ah! Y es como una galletita. Parece cremita. Es como una galletita con mermelada de frutos rojos, de mora o algo así. A ver. Ah, bueno. Como una masa de manteca, ¿no? Viene galletita. Muy rica.
Ya comimos también el postrecito que estuvo muy rico, lo que mostró Fer. Y ahora vamos a por ella. Primero vamos a visitarla abajo, que justo Adri nos va a cuidar a Lucy en caso que no podamos entrar a conocerla, es increíble. Sesión de foto con las chicas, ¿eh? ¿Qué tal? Llegó el momento, María Fer. Llegó el momento, vamos a entrar. Nos dijeron que es gratis para entrar, así que Sí. a conocer. Ahora sí, María Fer. Ahora sí. No se puede entrar con mate, gente, No. sépanlo. Ninguna bebida abierta ni comidas, por lo que entendí. Así que solamente. Y había como una restricción de equipajes. Eso también ténganlo en cuenta. Sí, creo que también te lo tienen que revisar en todo caso. María Fer. Te cuento algo, mira. Inauguramos la sección Son Datos y hay que darlos, ¿está? Me gusta. Demoró 600 años en construirse esta catedral. Y tiene 157 metros de alto. O sea. Y fue como durante 4 años el edificio más alto del mundo. Ah, mira. Para que sepas nomás. Y bueno, también no tuvo efecto en la Segunda Guerra Mundial. Son de las construcciones que han quedado. De las poquitas, ¿no? Sí, Porque de repente tiene una parte reconstruida, pero se la nota claramente de época, ¿no? seguro y mantenimiento. Eso que están viendo ahí es el órgano de la catedral. Fue construida en 1948, me parece, y es una de las grandes características, por lo grande, por lo majestuoso. Exacto. Y también creo que tuvo una construcción bastante larga en el tiempo. Creo que fue como de 40 años. Ay, mira, ahí está el rey, ¿no? Uno de los reyes magos. Sí. El rey David, de este lado. Justo recién estábamos escuchando que acá guardan las reliquias de los Reyes Magos. Entonces, puede que estén acá gráficamente. Creo que es la primera iglesia que me llama la atención. Bueno, es una catedral, ¿no? Pero el diseño de los pisos. Sí, llegamos a la parte. No, es increíble, la verdad que es increíble. Porque en todas las iglesias uno entra como esperando siempre, ¿no? Lo majestuoso está como arriba. Y hasta los suelos están re lindos diseñados. ¿Habremos llegado al cofre de los Reyes Magos? Yo creo que sí, porque Las reliquias. dice que guarda las reliquias de los Reyes Magos. Acabamos de salir de la catedral, pero queda una segunda parte que es subir, como dijimos, al mirador, que lo vamos a hacer, pero como Lucy no puede hacerlo, subió Marce y Adri, y ahora después vamos nosotros. Mientras tanto nos salimos a caminar alrededor de la catedral. Está súper lindo, muy tranquilo. Es como que es muy céntrico, pero mucho silencio. Y ahora entramos en una peatonal con otra torre, castillo, iglesia, no sé qué será. Que me quedó acá atrás del árbol lo que Sí. pasa. ¡Tarán! Es la preciosa torre del antiguo ayuntamiento, un edificio histórico que tiene más de 900 años de antigüedad. Y parece que si te acercas vas a ver personas que están talladas y bueno, representan personas ilustres de aquí, claramente. Interesante. Interesante, ¿eh? Es mucho más que la catedral. Sí, hay muchos lugarcitos para venir a apreciar el paisaje. Para mí, precisamente que tenga un triangulito en su techo, Sí. lo hace distinto a toda la arquitectura que veníamos viendo. En Países Bajos y en Holanda. Más que nada en Sí. Países Bajos. Hay mucho también detalle, ¿no? Por todos lados, donde mires. Mirá vas a que ya encontrar- como se ve de costadito las... Allá, perdón, allá había visto una esquina arriba del bar. Ahí va. ¿Y dónde más decías vos? No, allá las ventanitas del costado del techo, que es Del como techo. 13 en hilo. Ah, sí. Dejando huellas. ¿Qué cosa?
to go, 0,3 litros. Apero, limoncello. Para que te vayas La tomando. Kolsch me parece que es la cerveza acá local. Y esto tiene como aspecto a pub irlandés. Muy bueno, creo que nos estamos acercando, allá se ve como un bote, al río que pasa ¿Un por ahí. canal? ¿Río o canal? No sé. Río, me parece. Mucho el color también acá en la decoración de las casas. Es una ciudad bastante colorida, por lo menos por estos lados. Se está armando la tormentita. ¿Eso está bien o va? ¿Qué decís, María Fer? De este lado está divino. Parece que bien. Creo que nos volvemos a la pancha un poco mojados, pero felices. Toca el turno de volver. Nos avisaron que bajaron, así que vamos nosotros. Descansa Lucy y vamos a subir por ahí. ¿Turrió? Hay un tipo que está trabajando ahí. Dice Marcelo, sordos se buscan porque ¡Ah! Sí, estará. todo el día no la campana. Nosotros la escuchamos de abajo. Bueno, imagínate el tipo al lado. Pero ahora sí, estamos adentro, vamos a subir a la catedral. Son 533 escalones Sí. de forma circular. Vamos a ver qué nos espera. Vamos arriba, ¿eh? Suerte. Chau, chi. El olor de musgo, no, yo no creo que no vamos ni un tercio. Y si mirás para afuera, creo que lo vamos por la mitad. Ya estamos más cerquita. Queda un poquito más. Cuando pensás que llegás y al final... Todavía falta queda. un poquito más. Sí, estamos ahí. Mirá la medida. ¿Cuánto? Como te dije, 157,31 metros. En la parte superior. Y creo que donde estamos es 148 metros. Ahí se ve la punta de la torre. Acá corre menos viento. Lo que hoy hablábamos con Fer es que no tienen como otros miradores que es como un vidrio, ¿no? No. Debe ser por riesgo a que la gente se tire. Igualmente vimos del otro lado cómo la gente se rebusca y hace grafitis acá en la... Pasta candado. Sí, ponen candados, es verdad. Pero muy interesante la vista de la ciudad. El último horario para poder subir es 5:30 de la tarde, tengo entendido, y la entrada general está de 4 a 8 euros. Dependiendo. Muy bien. Descubrimos un pasadizo secreto. No digan nada. Vamos a ver cuántas de las partes interesantes de la iglesia, ¿no? Donde ocurre la magia. A ver. ¡Chara! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Están todas. Son 3. Y allá más grande que allá. Ah, qué interesante, tenés razón. Me voy a fijar la hora a ver qué marca. ¿Identifica o no identifica? Charan, charan, charan. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, seguimos conociendo un poquito de Colonia. Nos está gustando pila. Hay todo un gran parque y ahora venimos al mítico, que en realidad, en puente, ¿no? Que en realidad en este caso solamente es para trenes. Pero hay un pasadizo de punta a punta y esto te permite ver como todo el relieve de la ciudad vieja que recién vimos desde el otro lado del río. Sí, es una cosa de loco. ¿Trajeron tabla? El campo, ahí volando. ¡No! No, igual no vayas a Suiza. Cuando vas a Francia, Terminamos el recorrido por el puente y ahora vamos a seguir conociendo un poquito más de lo que es el centro histórico. Nos agarramos como de guía ellos, porque tienen una libretita ahí Michelin que dice todas las cosas, así que estamos siguiendo todo un tour. El FET, acá es esto que está acá.
El Yosemite. Y ahora que volvemos para allá. Y ahora nosotros seguimos esto acá, Ajá. hacemos así y vamos para acá. Derechito para esta entonces. Nos fuimos. Construir parte de la catedral y encontraron las ruinas romanas abajo. No, es que cuando encontrás esas tangas... Ahora ya se nota otro tipo de cantidad de gente. Me parece que están saliendo de los trabajos. Yo creo que estamos también como en la parte más céntrica, ¿no? Porque está llena de locales. El clima sigue siendo muy lindo. Acá Bueno, no hay tanto dale. viento. Hi, hi. Ah, mira. ¿Qué es eso? Marce. Está recomendado, dice Marce. Mirá, y hay uno vegetariano, plant base, ciabatta. Encontré tu edificio. Lo hicieron especial para mí, Vamos a pasar acá esta partecita. pero quiero que admiren. Miren lo que es esto. Esta podría ser mi casa perfectamente, con un monumento al helado. Increíble, gigante.